Yeshua nos ordena, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero al parecer la humanidad ha entendido, júzguense por las apariencias y los chismes e injurias los unos a los otros, ya que esto es lo que comúnmente hacen las personas, siendo especialistas en juzgarlo todo por cómo se ve y hasta por lo que se rumora. Fuimos llamados a servir al prójimo, pero los descendientes de Adán entendieron que todo se trata de competir y de tomar ventaja del débil y del caído. Así, ¿quieres saber el antídoto para salir de mal hábito de hacer constantes juicios superficiales hacia los demás? Te invito al banquete de vida titulado Aprendiendo a amar al prójimo. Feliz, Macario, bienaventurado día tengan todos, preciosos reyes santos, amados, ungidos, llenos de poder y autoridad. Bienvenidos a este banquete de vida, a compartir en este Shabbat de delicia que el Padre de la Gloria nos revela para instruirnos y llenarnos de toda la comunión que Él tiene preparada para estos días, para cada uno de sus hijos que guardan un Shabbat de delicia y vienen alegremente a acercarse a su diván y compartir todas las dádivas de su amor. Preciosos reyes amados, Yeshua en Lucas capítulo 18 nos presenta la parábola de la viuda insistente, con la cual nos enseña sobre la importancia de orar sin desanimarse jamás, en no abandonar nuestra comunión con Dios y pedirle insistentemente que nos ayude en medio de una necesidad o contrariedad, reconociendo que solo Él puede darnos auxilio oportuno. Como lo dice el Salmo 121, verso del 1 al 2. Dirijo la mirada hacia los montes. ¿De dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Pero, en el contexto hebreo, ¿qué es orar? Orar en hebreo se pronuncia palal y significa además oro, oren, oré, al juez que interceda, orar, que se deletrea en hebreo Pei, Lamen. Lamen y su criptograma son, para Pei, una boca que traduce hablar palabra. Pal, Lamet, una vara, callado, que representa autoridad, control, avanzar, por lo que Palal está constituido por una boca y dos callados. Entonces, es hablar al que tiene autoridad y control y nos permite avanzar. El banquete de vida de hoy versa sobre el fariseo y el publicano, en donde Yeshua continúa enseñando sobre la oración y a no engrandecernos para tener perjuicios negativos hacia los demás. Y es que hoy, en el mundo, se usa mucho el etiquetar a las personas con el propósito de identificarlo o valorizarlo por su comportamiento en ocasiones de una manera divertida o broma, pero que a fin de cuentas causa daño por estar basado en la apariencia. Vamos a pedir al Padre Bueno que elimine los prejuicios que bloquean nuestra visión espiritual para ver nuestros propios defectos y faltas en lugar de estar viendo en los demás. Permitamos que Dios busque y limpie nuestros corazones y así podamos ayudar a otros a que también sean lavados de la sangre del Cordero para la salvación eterna. Precioso Reyes Santos, leamos el Evangelio del día de hoy. Yeshua
en Lucas capítulo 18, verso del 9 al 10. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. No podemos separar de a alguien que está convencido de ser justo por sus obras, del hecho que desprecie a los demás. Por ello, esta parábola no va destinada solo a los fariseos, sino a aquellos que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los demás. En estos versos se describe a dos hombres con dos oraciones distintas y por ende con dos resultados distintos. Vemos quiénes son. Primero, el fariseo, quienes surgen durante el período de la ocupación griega en Israel, con el propósito de contrarrestar la helenización. Se autodenominaron los separados del griego, farisaios, que significa un separatista fariseo. Es igual a decir judío sectario. Ellos abrieron escuela para enseñar la escritura y evitar que los judíos se transculturizaran con la cultura griega. Por ello, se consideraban defensores de la fe, que se caracterizaban por su escrupulosa observación de la ley, su enorgullecimiento y su desprecio a los demás, a quienes consideraban impuros. Ahora, publicano era una clase social particularmente despreciada en la antigua Judea y sus alrededores, porque siendo judíos, compraban la deuda a Roma de sus conciudadanos. Es decir, ellos pagaban de antemano la deuda al César y luego ellos se encargaban de cobrarla multiplicando por las veces que quisieran a sus compatriotas lo que debían al imperio romano. No intervenía en nada el imperio en eso, sino que les brindaba protección porque ellos le garantizaban la cuota a Roma antes de que se venciera la deuda, por lo que eran vistos como traidores y ladrones por su propio pueblo. Eran considerados pecadores al mismo nivel de prostitutas y ladrones. Si no conociéramos nada de la Biblia, después de saber quiénes son estos dos personajes, juzgaríamos que el que se comporta bien es el fariseo, siendo acepto delante de Dios. Pero solo Jehová sabe lo que hay en el corazón de una persona y el esfuerzo se necesita para funcionar donde está. Podemos suponer que la madre que deja solo a sus hijos es irresponsable, pero puede tratarse de una madre viuda que trabaja el doble turno para cubrir las necesidades básicas de una familia. Por eso, amados, debemos tener cuidado con lo que pensamos de los demás. La Biblia dice que no podemos juzgar lo que hay en el corazón de alguien, por lo que podemos asignar rápidamente perversos motivos a alguien que nos ignora en un determinado momento, cuando en realidad pudiese tener batallas ocultas como desempleo, enfermedad, problemas familiares, entre otros. Por ello, debemos entrenar nuestra mente para justificar al prójimo, evitando así la diabólica práctica de piensa mal y acertarás. Los del mundo pueden tener este tipo de pensamientos porque están apartados de Jehová. Pero nosotros, que somos la Iglesia, debemos reflejar lo que Él es, amor, que manifiesta su misericordia. Algo sí tienen en común estos dos hombres. Subieron al templo a orar, pero no vinieron a Dios con la misma disposición. El fariseo subió al templo supuestamente a orar, pero lo que hizo fue hablar consigo mismo y a
elogiarse por sus actos externos de piedad, siendo que la oración requiere humillarse, haciendo el esfuerzo de subir hasta Jehová, dejando todo afán del día a día, todo estorbo terreno para tener un verdadero encuentro con el Padre de la gloria. Continuemos apreciando el yoísmo en el verso 11. Fariseo, puesto de pies, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracia porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. La postura física no importa en nuestras oraciones, sino la postura del corazón. Podemos estar de rodillas, pero si nuestro corazón no está humillado ante Dios, solo estaremos hablando con nosotros mismos, como lo hace este fariseo, que se cree justo delante de Dios, porque se autoevalúa como inocente, y lo hace porque conoce la palabra de Dios y sabe lo que ante Dios es pecado, por ello se llama justo, bueno o inocente. Él conoce la letra, la ley de Dios, pero no la vive. Él sabe lo que tiene que hacer de parte de Dios, pero el problema es que no lo pone en práctica y por ello no hay congruencia entre sus acciones y lo que profesa. Tenemos un ejemplo similar en el joven rico de Mateo 19, del verso 16 al 22, quien le preguntó a Yeshua: ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Yeshua le hace una evaluación. ¿Estás cumpliendo los mandamientos? Y este joven responde: todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Él está plenamente convencido que hace lo bueno delante de Dios. Pero cuando Yeshua le manda a que su conocimiento teórico de actuar en apariencia lo ponga por obra, dejando todo por seguirlo, lo que representa tener a Jehová como único Dios y repartiendo su dinero a los pobres como reflejo de que ama al prójimo. Y aquí quedó expuesto que su justicia no es la de Dios, sino la de los hombres, sujeto a Mamón, reprobando el examen. El fariseo da gracias a Dios porque no es como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros o como ese publicano, y solo se compara a sí mismo con los peores elementos de su sociedad y se pronuncia a sí mismo excelente por comparación. Debemos tener cuidado con esta postura de autoengaño, porque el patrón de comparación es Yeshua el Hamashiach, quien es el estándar a imitar y no el ladrón, el asesino, el drogadicto que sale en la noticia, porque si te comparas con estos estándares del mundo, te vas a calificar de soy bueno. Y lo que es peor, que estás confiado que tienes tu parcelita en el cielo. El estándar es el de Dios, el de Yeshua y su reino. A propósito de esto, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso del 1 al 2, como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Este fariseo se comparó con el publicano y se justificó a sí mismo en el verso 12. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas.
En la supuesta oración del fariseo, utiliza la primera persona 4 veces en 2 versículos. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Además, en esta oración, en ningún momento encontramos adoración, confesión, agradecimiento o alguna súplica a Jehová Dios. Solo una oración narcisista y de felicitación propia. Su sentido sobrecargado de sí mismo le separa no solo de otros, sino de Dios. Se está evaluando en sus obras externas y se coloca una sobreevaluación porque a nivel nacional la ley solo exige un día de ayuno obligatorio, en el día de la expiación, en donde la nación entera confesaba su pecado, descrito en Levítico capítulo 16, del verso 29 al 30, donde dice: este será para ustedes un rito perpetuo. En el mes séptimo, el día 10, ustedes ayunarán y no harán trabajo alguno, tanto el israelita como el forastero que viva con ustedes. En este día se hará expiación por ustedes, así serán purificados y quedarán limpios de todos sus pecados ante Jehová. Y escrito también en Levítico 23, del 26 al 32. Además, la costumbre de la época era ayunar una vez a la semana, y él lo hacía 2 veces. Ahora el ayuno es voluntario y dedicado a la oración y al examen de conciencia, con el propósito de hacer techubá, arrepintiéndonos de nuestras malas acciones, con el compromiso de regresar a Jehová y comenzar a hacer el bien. Se hace como muestra de querer caminar bajo la voluntad de Dios. Por eso es un acto de humillación y no de vanagloria como lo hace ver el fariseo. Es más, Yeshua instruye que debe hacerse sin fanfarrear en Mateo capítulo 6, versos del 16 al 18. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Amén. También se justifica en el diezmo, que es un mandato prescrito en la palabra de Dios, con el propósito de sostener al sistema levítico que sirve en presencia de Dios. De manera que el problema aquí no es el diezmo, sino la falta de amor al prójimo. Este fariseo se está justificando en sus obras públicas de piedad. Y dice Santiago, capítulo 2, verso del 8 al 9. Obran bien cuando cumplen la ley del reino, tal como está en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen diferencia entre las personas, cometen pecado y la misma ley los denuncia como culpables. El fariseo se califica con la máxima puntuación, pero el publicano ni siquiera le da un punto. Observemos que el fariseo se fue delante para hablar con Dios y desde allí explicar las buenas obras que hacía y por lo que se creía merecedor de ser justificado.
Quedaba claro que él pensaba que podía salvarse a sí mismo por sus buenas obras. Esta secta se tenía como ciudadanos de primera clase y a los demás como despojo, lo cual también se nota en la fiesta que otro publicano llamado Leví le preparó a Yeshua en su casa en Lucas capítulo 15 del verso 1 al 2. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto, los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Pero los fariseos no creían que pecadores como Leví, el publicano, pudieran llevar a alcanzar la salvación. Y al respecto, Yeshua les dice en 8 versos más adelante, en Lucas capítulo 15, verso 10, de igual manera, yo se los digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Ahora veamos la breve oración del publicano a través de quien Yeshua está enseñando de la oración de confesión en el verso 13. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Al convertirse en recaudador de impuestos, como judío, había negado a su propia nación, habiendo renegado de su religión, había dado la espalda a Dios, había preferido una profesión de lucro que le permitiera acumular riquezas, pero el dinero no había satisfecho su corazón, por lo que, abrumado por sus transgresiones, se golpea el pecho en dolor y arrepentimiento y suplica a Dios por misericordia. La oración que eleva es la que Dios está esperando oír y su actitud es exactamente lo que Dios quiere que todos los que vienen a Él. Este publicano sabe que el único sitio donde puede refugiarse es en la presencia de Dios. La brevedad de su oración no hace que pierda su poderoso propósito. Son palabras sinceras que salen de su corazón arrepentido y por ello son escuchadas por Jehová. Porque mientras que el fariseo hablaba consigo mismo, el publicano habló con Dios. No fue al templo para justificarse delante de los hombres. No oró diciendo que había publicanos peores que él, sino que fue a buscar la misericordia de Dios. En la versión Reina Valera 1960, la oración del publicano dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Oró para que Dios le fuese propicio, palabra que recuerda al propiciatorio o tapa del arca, donde Dios manifestaba su gracia y misericordia. Yeshua en la cruz se convirtió en ese propiciatorio por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. En la frase que soy un pecador, el publicano no se siente un pecador más, sino que se siente como si fuera el único pecador del planeta y por lo tanto culpable y merecedor de la ira de Dios. La humanidad tiene el alma cauterizada por la inmoralidad, el libertinaje, la falta de compromiso y por ello la culpa ha dejado de formar parte de la respuesta natural y adecuada frente al pecado, considerándolo como un síntoma de enfermedad emocional o algún desequilibrio mental, y no como una respuesta moralmente apropiada frente a las faltas cometidas. La sociedad ha sacado a Dios y a su palabra de su vida, por lo que ahora no se busca a Dios frente a la culpa por el pecado,
sino al psiquiatra para ser medicado y le cure de esa enfermedad, para seguir haciéndolo de la suya sin ningún tipo de culpa o remordimiento. Finaliza esta parábola en el verso 14. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido, revelando en lo público el resultado de la oración de cada hombre. El fariseo, que se creía justo, en realidad tenía un cartel de pecador colgado al cuello y por lo tanto condenado, mientras que el publicano, que reconocía su falta ante Dios, regresó siendo justo a su casa. Por ello, la justicia que enseña Yeshua en esta parábola se encuentra en la humillación y en el reconocimiento de todo pecado y de la necesidad de ser perdonado por Dios. Porque ninguna cantidad de buenas obras, asistencia a formación, oraciones públicas, ayunos, diezmo o cualquier otra cosa que hagamos es suficiente para quitar la mancha del pecado y permitirnos presentarnos delante de un Dios santo por nuestros propios medios y acciones. Para ello, solo tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte es la única obra capaz de limpiarnos y hacernos aceptados para Dios. Y en adelante no volver a hacerlo, no sea que se caiga en una condición peor. Porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta lección de humildad es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. En lugar de compararnos con los demás y enorgullecernos de nuestras cualidades, debemos reconocer nuestras fallas y buscar siempre mejorar como personas. Al igual que el publicano, debemos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios y pedir perdón por nuestros errores. La humildad es recompensada por Dios. Lo dice Proverbios capítulo 3, verso 34. Dios se burla de los burlones, concede su favor a los humildes. Primera de Pedro capítulo 5, verso 5 nos dice, también ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Revístanse de humildad unos para con los otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Debemos entender que solo se puede amar al prójimo efectivamente cuando tenemos una comunión plena en oración con Dios, estando sujeto a su autoridad y voluntad para nuestras vidas. Preciosos Reyes Santos, les invito a ampliar sobre el tema viendo la hermenéutica de estas lecturas y el enlace se los dejo en la descripción acá abajo. Preciosos Reyes, Yeshua nos ofrece una parábola para dejar de juzgar a los demás como inferiores a nosotros, como ciudadanos de segunda clase. No podemos etiquetar a las personas por las obras que hacemos y ellos no. Eso solo es rebeldía de autosuficiencia. Nuestra motivación para las obras de piedad debe ser el temor a Jehová. Como dúctiles del Señor, debemos vivir para agradarle a Él, no para autojustificarnos como superiores a quienes no se forman. No podemos juzgar con criterios humanos. Todo juicio debe ser obediencia a lo que Jehová ordenó y solo sobre los que están bajo nuestra cobertura y para conducirles a un encuentro personal con Dios. A través de creer en Yeshua como nuestro Mesías Salvador. Por ello es necesario leer las Escrituras sabiendo de antemano que todo es verdad
para conocer la ley de Dios y examinarnos delante de ella, como un espejo, a ver qué tal estoy. Y les recuerdo, somos salvos por gracia en Yeshua HaMashiach y no por la ley, pero porque ahora soy salvo y he sido reconciliado con el Padre para ser su hijo. Como tal, me he comportado obedeciendo los mandatos y leyes de su reino. Segunda de Corintios capítulo 10, verso del 17 al 18 nos dice: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pues no queda aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien le recomienda el Señor. Debemos presentar nuestras oraciones con un corazón contrito y humillado ante la presencia del Todopoderoso, que todo lo sabe y no puede ser burlado, y al depender completamente de Él. Somos transformados y justificados en la sangre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Preciosos reyes amados, la humildad nos permite reconocer nuestras debilidades y errores y nos lleva a buscar la ayuda y el perdón de Dios, porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Preciosos reyes amados, recuerda darle me gusta, suscríbete al canal si todavía aún no lo has hecho, dale a la campanita y da el comentario del mensaje que más te impactó en este banquete de vida, y no olvides de compartirlos con todo y cada uno de tus contactos para que llegue este mensaje de salvación a todas las almas, especialmente las más necesitadas del corazón y el amor de Jehová. Amén, amén y amén.